Formación cívica y ética. Componentes y valores de la cultura incluyente e intercultural. ¿Qué tal? Sean bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria a la Estrategia Aprende en Casa 2. Soy la maestra Ivette Anilú Trujillo Padilla y en esta ocasión estaré con ustedes para conducir la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. El tema que trataremos en esta ocasión se titula Componentes y valores de la cultura incluyente e intercultural, en el cual abordaremos los componentes, valores y acciones que promueven una cultura incluyente e intercultural en nuestra sociedad. Acomódense en un lugar donde puedan hacer anotaciones de las ideas que consideren importantes. Para ello tengan a la mano su cuaderno u hojas, lápiz o bolígrafo, su libro de texto de formación cívica y ética. Para alumnas y alumnos con discapacidad visual, tengan a la mano un dispositivo de grabación de audio o bien hojas Leyer, regleta y punzón. Comencemos. Para iniciar, recuerden si les ha pasado una situación como la siguiente. Es posible que en algún momento hayan vivido, escuchado u observado situaciones de rechazo o exclusión hacia ustedes o hacia personas que conocen. Posiblemente al momento de solicitar algún servicio, se sintieron mal porque fueron ignoradas o ignorados, o incluso sufrieron maltrato debido a sus características físicas, como el color de su piel o por su peso, por su orientación sexual, por tener alguna discapacidad o bien porque se expresan de forma diferente, o porque hablan una lengua distinta al español, o simplemente por alguna otra característica. ¿Consideran que es justo que solo algunas personas deban ser aceptadas y tratadas dignamente en ciertos lugares o servicios que solicitan y que otras personas no? ¿Todas y todos debemos ser y pensar igual? Lo anterior son solo algunos ejemplos de acciones que fomentan la desigualdad y la discriminación, las cuales son contrarias a la cultura incluyente e intercultural. ¿Qué les parece si analizamos algunos datos estadísticos sobre discriminación, exclusión o segregación, obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2017, los cuales les permitirán constatar que se siguen presentando situaciones contrarias a la cultura incluyente e intercultural? El 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. El 57.1% de las mujeres de 18 años y más que se ocuparon en el último año como trabajadoras remuneradas del hogar, declaró que en el país se respetan poco o nada sus derechos. Le siguen en porcentaje la población indígena y las personas con discapacidad. Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas en el último año son los servicios médicos, la calle o transporte público y en la familia. En México, la discriminación es una práctica común, a veces tan normalizada que para muchas personas resulta imperceptible. A esto se suma el desconocimiento que aún se tiene de los derechos humanos, lo que refuerza la idea equivocada de que hay situaciones de discriminación que pueden ser válidas, como por ejemplo, negar la inscripción a un alumno o alumna con discapacidad en una escuela o establecer diferencias en los salarios y las condiciones laborales basadas en el género. A lo largo de la historia,
la sociedad ha propiciado mediante determinadas conductas y comportamientos que ciertos sectores de la población o grupos de personas estén en situación de vulnerabilidad, es decir, han colocado en desventaja social por desconocimiento o rechazo, lo que genera barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la información, a las actividades culturales y recreativas, por citar algunos casos. Entre estos grupos de personas están niños, niñas y adolescentes, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de enfermedad como VIH, cáncer, entre otras, personas con capacidades y aptitudes sobresalientes o con algún talento específico, mujeres, adultos mayores, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, entre otros. ¿Ustedes qué piensan respecto a esta situación? ¿Consideran que la situación de vulnerabilidad que enfrentan estos grupos de población favorece la inclusión y la interculturalidad? La diversidad de formas de ser, pensar y la variedad de expresiones culturales no deben ser un problema, ya que no podemos ni debemos ser idénticas e idénticos entre nosotros, como si fuéramos, por ejemplo, los ladrillos en una pared. Aceptar las diferencias, respetarnos tal y como somos, sin desdeñar o menospreciar a las y los demás, sin generar exclusión o discriminación, nos enriquece como individualidades y grupos, además que conlleva a construir una cultura incluyente e intercultural. Ahora bien, ¿de qué manera podemos contribuir a crear una cultura incluyente y de respeto a la diversidad cultural? ¿Ustedes qué proponen? Les invito a ir anotando sus reflexiones sobre lo que se acaba de comentar y lo que se explicará enseguida. Algunas acciones son el respeto a la diversidad cultural, el aprecio a las diferencias, así como realizar acciones que favorezcan que las personas formen parte de nuestros grupos de pertenencia y comunidad, sin considerar sus condiciones físicas o sociales, la edad, el género, si pertenece o no a una etnia, su nacionalidad, entre otros aspectos. Ahora bien, para propiciar una cultura incluyente e intercultural, también se requiere de la colaboración de otros sectores de la sociedad, como el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, incluso los organismos internacionales, mismos que contribuyen a crear condiciones que se requieren para fomentar la inclusión y la interculturalidad. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas busca fortalecer la cooperación internacional para conseguir la inclusión social de las personas y la reducción de la desigualdad. Para que ello sea posible, ha promovido políticas y el diálogo constante a nivel internacional sobre el desarrollo de las sociedades y la necesidad de impulsar políticas inclusivas. La inclusión social es considerada una estrategia que tiene como finalidad que las personas o grupos que se encuentran en situación de carencia, segregación o marginación por cuestiones de género, raza o etnia, capacidades físicas o psíquicas, educación o situación económica, entre otros, sean parte de los beneficiarios y cuenten con las posibilidades de desarrollo en la sociedad. El objetivo de la inclusión social es precisamente mejorar de manera integral las condiciones de vida de todas y todos los individuos, ofreciendo las mismas oportunidades educativas, laborales y económicas de las que disfrutan el resto de las personas. Fomentar una cultura inclusiva significa que la sociedad se basa en principios como la dignidad y el respeto a los derechos de las personas, así como en la realización de acciones que posibiliten que todas y todos formen parte de un grupo o comunidad. En nuestros contextos y de manera más específica en nuestros espacios de convivencia, esto debe reflejarse en la capacidad para integrar a la vida comunitaria a quienes se les percibe como diferentes, que viven en condiciones de vulnerabilidad o que han sufrido exclusión.
Por otra parte, la cultura incluyente también alude a un plano político, es decir, la creación de condiciones normativas e institucionales como leyes, programas, políticas públicas que hagan posible una inclusión real. Vale la pena destacar que, para que la inclusión y el reconocimiento de la diversidad no solo sean percibidos como criterios éticos, es necesario que se reconozca el papel del Estado para construir condiciones sociales y políticas y económicas que realmente las favorezcan y eliminen la discriminación, la exclusión y la segregación. También existen medidas para la igualdad, que son acciones que las instituciones públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de derechos humanos para corregir condiciones de desigualdad de trato hacia personas y grupos discriminados históricamente o de manera reiterada en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades, los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad se enfrentan de manera permanente a un entorno inaccesible. Para garantizar su inclusión, en la vida pública se requiere infraestructura acorde a sus necesidades. Otro ejemplo es la adaptación del sistema de procuración e impartición de justicia, destinado a procurar la presencia de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, así como de la lengua de señas mexicana en los procesos judiciales, para evitar las barreras de comunicación que impiden el pleno acceso a la justicia. A continuación les invito a conocer algunos criterios para la cultura inclusiva. Incluir es crear condiciones de igualdad y equidad. Una comunidad inclusiva se caracteriza por ser segura, acogedora, colaborativa y estimulante, en la que cada integrante recibe valor y trato dignos, lo cual es fundamental para que acceda a sus derechos y alcance su realización personal. Reconocer las barreras que impiden la inclusión, ya que no están en las personas o grupos, sino que surgen de la interacción entre ellas, ellos y sus contextos, de la sociedad, las políticas que impulsa el Estado y sus instituciones, la cultura y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Los retos de la cultura inclusiva implica cambiar los prejuicios y estereotipos hacia las y los demás, así como evitar replicar acciones de discriminación y exclusión. La inclusión educativa es una expresión de la cultura inclusiva, ya que la escuela es fundamental para cambiar paradigmas. Esta se relaciona con el acceso, permanencia, egreso, participación y logros de aprendizaje de todas y todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de marginación o exclusión. A partir de lo mencionado, debe señalarse que, con la cultura inclusiva, se crean condiciones para el respeto a la diversidad y la inclusión de las personas y grupos, independientemente de su condición social, política o de creencia, así como de su situación de vulnerabilidad. No obstante, existen desafíos que requieren superarse para lograrla. Por ejemplo, en el caso de la inclusión educativa, esta no se limita a generar conciencia acerca de las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, indígenas o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerable, sino que indica la necesidad de generar espacios de convivencia, comunidades y, por lo tanto, escuelas donde la diversidad es valorada y apreciada independientemente de la condición prevaleciente de la persona o grupo. En este sentido, a partir de lo que refiere la Ley General de Educación, en su capítulo 8 se menciona: Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género,
así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras. Y realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. Lo anterior es un ejemplo de lo que establece la ley en relación con la inclusión y garantizar el acceso a la educación sin distinción alguna. En cuanto a los ajustes razonables que se mencionaron, se refieren a las adaptaciones dirigidas al medio o al entorno donde viven y desarrollan las personas con discapacidad, para que éstas ejerzan en igualdad de condiciones los derechos que tenemos todas y todos los seres humanos. Asimismo, se reconoce que todos los niños y niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, por lo que busca generar igualdad de oportunidades para todas y todos, mediante la eliminación de las barreras, ya sean de infraestructura, sociales o culturales, las cuales limitan su participación o aprendizaje en el sistema educativo. Hasta el momento hemos comentado algunos aspectos de la cultura incluyente. Ahora comentaremos respecto a la interculturalidad. Según los datos del Banco Mundial, en el mundo existen 370 millones de indígenas y al menos 5,000 pueblos indígenas distribuidos en 90 países. Dichos pueblos representan la mayor parte de la diversidad cultural, aunque numéricamente representen el 5% de la población del mundo. Ejemplos de esos pueblos son los inuits en Canadá, los quechuas en Perú, los nenets de Siberia o los mursi de Etiopía, por mencionar algunos. Hablando específicamente de México, los pueblos originarios son herederos de la población que habitó en el territorio nacional previo a la conquista, depositarios de la cultura precolombina. Un pueblo o comunidad indígena se caracteriza por preservar sus tradiciones y costumbres, habitar en territorios específicos y hablar su propia lengua. Ahora bien, ¿qué otros aspectos y valores son esenciales para promover la cultura incluyente e intercultural? Para responder esta pregunta, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Tomen nota de lo que consideren importante. Entender a las personas no significa darles la razón en todo momento, ni estar siempre de acuerdo o pensar igual, sino conocer y reconocer lo que piensan, sienten, quieren y necesitan. Esto es una ideología que es producto de su cultura, la cual no se elige, pero proporciona identidad a los individuos. La empatía es una habilidad que nos permite percibir la realidad de otra persona, sin perder la perspectiva de la realidad propia. Esta hace posible considerar a los demás, pues implica interiorizar conocimientos, emociones, ideas y valores ajenos. La solidaridad es otro valor que contribuye a establecer relaciones inclusivas entre personas de distintas culturas y tiene como base el respeto. Refiere a una alianza global entre seres humanos, es decir, identificarse con otros, sumarse a una causa, trabajar en equipo para resolver una situación o un problema de la comunidad, así como aceptar a quien es diferente e incluirlo. Se trata de un valor ético, pero también político, presente en toda convivencia democrática. Otro valor importante para afrontar la diversidad cultural es la tolerancia, que refiere a la igualdad de derechos con que debe ser acogida a una persona, como corresponde a la dignidad humana, con respeto. Es aceptar al otro con sus diferencias, creencias y posturas, aunque no se compartan. Como se mencionó en el video, los valores implicados que favorecen la convivencia y el respeto a la diversidad son respeto, empatía, solidaridad, tolerancia, amistad. Estos valores no son limitativos, sino que son los mínimos que se pudieran contemplar al practicar una cultura incluyente e intercultural y deben ser compartidos por todas las personas que forman parte de un grupo o una comunidad.
De ello, se desprenden otras actitudes para favorecer un ambiente inclusivo e intercultural, como por ejemplo, saber en todo momento que toda persona es libre de expresar sus pensamientos y ejercer sus acciones, reconocernos como valiosos, respetando las diferencias, expresar el rechazo de actos de discriminación, exclusión y segregación. ¿Qué otros valores o condiciones consideran se pueden agregar para lograr una convivencia armónica, considerando la diversidad? Anoten sus ideas en su cuaderno. Como les comenté, la cultura incluyente e intercultural debe favorecer las condiciones necesarias para el desarrollo personal de todas y todos, en lo que concierne a la salud, la educación, el trabajo, la recreación, entre otros aspectos. Sobre todo porque de esta manera se garantiza el ejercicio de los derechos humanos, entre estos la igualdad. Otro ejemplo de personas a ser incluidas son los adultos mayores, quienes son personas en situación de vulnerabilidad, pues no todas y todos cuentan con ingresos por jubilación o pensión, por lo cual requieren seguir trabajando. Es importante considerar que la experiencia y conocimiento de las personas que conforman este sector de la población debe tomarse en cuenta para enriquecer las ideas, los valores, las costumbres, la historia, entre otros elementos de la comunidad. Ahora, las y los invito a analizar la siguiente frase. La falta de inclusión afecta la convivencia democrática. Reflexionen al respecto. ¿Qué piensan en relación con esta afirmación? Pueden vincularla con puntos que se han tratado a lo largo de la sesión. Hagan un mapa mental y/o registren en un dispositivo de audio sus reflexiones al respecto. Argumenten sus respuestas y proporcionen algunos ejemplos. Está por concluir la sesión, así que recapitulemos. En esta ocasión se explicó cuáles son los componentes de la cultura inclusiva e intercultural, así como los valores que son necesarios para concretar acciones que la propicien en sus espacios de convivencia, en su comunidad y en la sociedad en su conjunto. Asimismo, se dieron ejemplos de qué implica y cómo puede propiciarse la inclusión y la interculturalidad. Recuerden consultar su libro de texto para completar las explicaciones que hemos compartido aquí. Dialoguen con sus familiares, compañeras, compañeros y docentes acerca de qué valores y acciones contribuyen a construir una cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Utilicen los aprendizajes que adquirieron en esta sesión en su vida diaria y sobre todo, utilícenlo para transformar nuestra sociedad en una mejor para todos. Cuídense.